Ok, ¿qué tal? Soy Ricardo Solís, pastor en Calvary Chapel Chilpancingo, y vamos a continuar con el capítulo 3 del libro de Daniel. Vimos en el capítulo 2 acerca de la omnisciencia de Dios que queda bien manifiesta, y aún hombres que practican la hechicería y las fuerzas de oscuridad reconocen y no, se quedan sin respaldo cuando se trata de llegar al lugar que solamente Dios puede llegar, ¿no? A los pensamientos, a lo más profundo que hay en la mente. Bueno, eso solamente Dios puede hacerlo. Entonces, qué padre que aún el maligno reconozca sus limitaciones y le dé lugar al que todo lo puede y todo lo sabe. En el capítulo 3 vamos a ver otro atributo de Dios, pero quiero que comencemos leyendo desde el versículo 1. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Estamos hablando de una estatua de más o menos 27 metros. Estamos hablando de 10 pisos de altura con casi 3 metros de ancho, de oro macizo. Es una obra que debió tardar aproximadamente 2 años, pero era enorme, enorme. Tenía que ser vista desde muy lejos. Dice: y envió el rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Es decir, todos los que tenían altos mandos dentro de la administración pública, ¿no? del gobierno del reino de Babilonia, todos fueron llamados. Lo curioso es que no llamó a Daniel. Daniel tenía el cargo de estar por encima de todos los gobernadores, de todos los capitanes, de todos los sátrapas, de todos ellos. Él estaba por encima de ellos como supervisor y aparte era jefe de los consejeros. Y él no fue llamado. Probablemente porque el rey tuvo cierta cuidado, ¿no? De no llevarlo a un lugar que sabía que podía incomodarlo, ¿no? Ya había demostrado Daniel el poder de Dios y quién estaba con él, y reconocía que eran los dioses santos. Entonces pudo haberlo privado de incomodarlo de ese momento. Pero bueno, la Biblia no nos dice acerca más de este tema. Pero seguimos leyendo. Uh, dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Aquí viene esta orden que sale para todos los rincones. Para este momento estaba naciendo Buda y empezaba todavía a crecer, a desarrollar toda esa filosofía que, bueno, hasta hoy todavía hay muchos seguidores, pero cuando hablamos de que fue enviado a todo, era toda la zona donde Babilonia gobernaba, ¿no? Y abarcaba distintas naciones que hablaban diferentes lenguajes, diferentes culturas, diferentes fe, diferentes dioses, diferente todo. Y dice que la orden era para todos, es una instrucción. Aquí podemos ver esta característica totalitaria, no tirana, de hacer el rey lo que él quería, ¿no? Él no estaba sujeto a una ley, él era la ley, él se considera Dios a sí mismo. Así que, bueno, podemos ver toda esta parte, ¿no? Y algo que vamos a ver al final de los tiempos, donde se levantará un sistema de gobierno que pretenderá ser uno solo y que tratará de llevar un solo mensaje, y lo estaremos viendo aquí más adelante. Pero leemos el versículo 5. Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ok, bueno, entonces aquí estamos hablando un solo lenguaje, un lenguaje universal. ¿Cuál es el que consideramos hoy un lenguaje universal? La música. Bueno, escuchar música, una orquesta, porque eran muchísimos instrumentos musicales, y después de esto postrarte. Bueno, si inmediatamente no lo hago, voy a ir a dar al infierno, al horno de fuego. Pues, ¿sabes qué? Pues mejor, pues no hay bronca, yo me inclino, no hay fijón, no vamos a hacerlo, ¿no? Principalmente los que representaban al rey, ¿no? Estos gobernadores, capitanes y todos. Claro que tenía que estar sometidos a ellos, era necesario, ¿no? Y además, pues venía del rey, era algo que el rey decía, teníamos que obedecerlo, es justo obedecer al rey hasta la autoridad máxima, y pues vamos haciéndolo.
La cosa es que cuando hablamos de estas cosas, aún en nuestros tiempos, muchas de estas cosas, la gran mayoría se toman como justas, ¿no? Todas estas leyes que están cambiando a favor de cosas terribles como inyectarle hormonas a los niños según cómo se autoperciban, si niños o niñas o si animales o extraterrestres o lo que sea, y estas leyes están cambiando, pero lo curioso es que mucha gente que lo rechaza, pero la gran mayoría las está aceptando. Y no quiere ir a prisión si va en contra de ellas. Si levanta la voz a decir, es que yo no estoy a favor de esto. Ah, sí, pues al bote. Tienes que pensar como nosotros, tienes que pensar y hacer como dice el gobierno, si no vas a sufrir consecuencias. Y la gente dice, ok, ya, para no hacer tanto rollo ni meter en problemas, nos inclinamos a la estatua, nos inclinamos a estas leyes injustas. Hoy día estamos viviendo cosas semejantes, pero ¿tenemos que vivir así? ¿Cómo es que debemos reaccionar? Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo de cómo es que debemos reaccionar cuando los tiempos se ponen de esta manera, ¿no? Y queriendo manejar un solo lenguaje, una sola ideología, una sola fe, una sola doctrina, ¿no? Un solo sistema político, un solo sistema de gobierno, que es lo que están clamando tantas y tantas naciones en este tiempo de pandemia. Pero bueno, dice aquí que si no se hacía, serían echados al horno del fuego. Y cuando escuchamos al Señor Jesucristo decir, no temas a aquellos que pueden matar la carne, ¿no? Incluyendo el coronavirus. Más bien teme a aquel que puede, dice, no temas a los que pueden destruir, matar el cuerpo, pues el alma no pueden matar. Es más bien temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y cuando escucha mucha gente esto, dice, ¿qué? Un Dios que dice ser amor y me está amenazando y me está prácticamente condenando. Si realmente amara, no me mandaría al infierno. No, ese no es el Dios en el que yo creo. Y entonces lo toman por injusto. Pero las leyes que se están proclamando por alrededor de todas partes del mundo se consideran justas, ¿no? Y está bien. Pues si sufres consecuencias, es tu justo pago por no estar sujeto a esa ley. Y cuando tenemos que estar sujetos y obedientes al Todopoderoso, al que nos ama, al que dio su Hijo por nosotros, ahí sí lo consideramos injusto. Es una incongruencia que no termino de entender. A no ser por tinieblas que no te dejen ver, no hay otra manera de explicar esto. Versículo 7. Por lo cual, insiste el pregonero, dice, por lo cual al oír todos los pueblos, al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Oh, entonces todos obedecieron, todos accedieron, fue como que unánime, sí, vamos a hacerlo todos, ¿para qué vamos a sufrir consecuencias? Bueno, pues no suena desagradable que cuando te empiecen a tocar una orquesta y escuches esa gran armonía que finalmente a la carne podría gustarle, pues dices, entres en sintonía, ¿para qué te metes en problemas? Mira, sé inteligente, sé sabio, ¿no? Es la autoridad, hay que respetarlo. Estamos en el siglo XXI, sabes, las cosas cambian, ¿no? Y estas cosas que podrían influir en la sociedad para hacer las cosas que no deberían hacerse. Bueno, creo que no tenemos por qué seguir este mensaje, ¿no? Pero cuando estas cosas injustas uno las considera dignas de temer, y cuando hablamos de Cristo Jesús y lo consideremos nada digno de temer, al contrario, es cosas que difícilmente podemos explicar, ¿no? Bueno, no tan difícil, pues sabemos que cuando hay tinieblas en los ojos, en el entendimiento, en el corazón, pues no hay manera de entender por qué estamos tan alrevesados como humanidad. Dice el 8, pero por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Sabemos que Satanás siempre ha estado persiguiendo al pueblo judío, pues ahí había una promesa de que de la línea judía, de la línea de Judá, nacería el Mesías. ¿Y qué tal si era Sadrach, Mesach o Abednego o Daniel o alguno de ellos? ¿Podría ser alguno de ellos? Pues no lo sé, tal vez él sería el Mesías, podría ser. Todavía no venía la profecía de Daniel acerca de las 70 semanas, de todo esto, que te daría más detalles, que no sería el tiempo. Como quiera que sea, siempre ha habido una persecución terrible de parte del Satanás y el mundo contra el pueblo judío, ¿no? Los que temen, y entre comillas llegaron a temer porque fueron muy rebeldes al Señor.
Entonces, el tema aquí también es exterminarlos, ¿no? Cualquier pretexto es bueno. Dice el versículo 9, vamos a leer hasta el 12. Hablaron y dijeron el rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre, adore la estatua de oro. Y el que no se postre, adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Cuál era la ofensa? No inclinarse hacia la estatua o desobedecer lo que el rey había ordenado. Obviamente, eran ambas cosas, pero la principal era la desobediencia al rey, la falta de sujeción al rey. Entonces, vemos que detrás de un ídolo, detrás de algo que pueda ser un sistema que va en contra de Dios, por ahí detrás va a estar una autoridad superior, ¿no? En este caso es la del rey Nabucodonosor. Siempre va a haber alguien que al ver tu vida en santidad, tu vida que busca agradar a Dios, que busca hacer lo que Dios dice y ser obediente en sus estatutos, en la fidelidad, en todo, siempre va a haber gente a tu alrededor que te va a criticar de santurrón, de que no estás en la onda, de que estás tomando actitudes retrógradas, bla, 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 bla. Y tendrás persecución, te van a perseguir, te van a señalar, te van a juzgar. ¿Por qué? Por hacer lo correcto, por hacer las cosas que a Dios le agradan. Eso debemos estar acostumbrados a eso. Pero bueno, eh, hay que perseverar y no importa las consecuencias. Eso es la valentía con la que Dios nos ha dotado. Versículo 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, no hace mucho énfasis, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Claro, estaba molesto, estaba fúrico, estaba enloqueciendo de cómo alguien se atrevía a una deidad como Nabucodonosor desobedecerlo. Y dice en el versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Podríamos pensar, bueno, un líder que ya había tomado control acerca de su temperamento iracundo y estaba buscando una respuesta genuina en ellos para evaluar una situación entre dos partes, y a lo mejor aquellos vinieron con el chisme y no era cierto, o a lo mejor sí era cierto y quería pues aplicar la justicia. No, no tenía nada que ver con eso. Realmente su pregunta no está esperando una respuesta, como lo vamos a ver. Lo más probable es que él quisiera simplemente persuadirlos con esa pregunta para ya hacer que les temblaran las piernas y decidieran adorar la imagen, ¿no? Como que arrepentirse ahí, la benevolencia del rey, sabiamente guiándolos, ¿no? Con esa autoridad y esa amenaza ya latente a que hicieran lo que el rey quería que hicieran. Entonces dice el 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? A ver, ¿y a qué horas les dio chance de que respondieran? O sea, hubo algún momento en el que cuando les preguntó que si era verdad que no honraban a su Dios en la estatua, esperó que respondieran, no, ni siquiera esperó, simplemente dijo, ahora pues, a ver, vamos a ver esto. ¿Están dispuestos a adorar? O sea, no me interesa tu respuesta, no quiero saber si ellos fueron con el chisme o no es cierto, si es verdad. Quiero saber, ustedes, ¿van a adorar a la imagen que yo he ordenado que adoren y que se inclinen a ella? Porque si no, inmediatamente los voy a echar un horno de fuego. Y pregúntense ustedes, ¿qué Dios? O sea, no va a ser qué hombre, ¿no? ¿Qué grupo de Avengers? ¿Qué grupo de superhéroes? ¿No? ¿Qué horda de bárbaros van a ir en rescate de...? No, ¿qué Dios va a ser aquel que los libre de mi mano? Uy, esto es bien, bien duro. Pero bueno, aquí están sintiendo una grande presión. Grande presión. Que el mismo rey esté tratando de intimidarlos de esta manera para empujarlos a que hagan y digan lo que Nabucodonosor
está indicando. Ya era como que suficiente, ¿no? La imponente presencia del rey, su majestad del rey, enojado, mostrando su ira y su amenaza cara a cara. ¿Alguno de tus amigos en una situación semejante crees que estaría dispuesto a mantenerse firme o hacerte recapacitar y decirte, oye, recapacita, sí es cierto, no manches, ese es el rey, o sea, pues él tiene la facultad, todas las autoridades han sido puestas por Dios, o sea, ya déjalo, vamos a adorar y libremos el pellejo, esto es un tema de supervivencia, ¿no? O sea, empezando a buscar la inteligencia, la sabiduría, no, vamos a la cordura, no seamos extremos, si no somos extremistas, no somos fanáticos locos, o sea, somos gente sapiente, ¿no? O sea, muchos podrían decir eso, pero aquí no era un momento de demostrar sabiduría o de este tipo de falsa inteligencia y sagacidad, ¿no? Estamos hablando de que en ese momento estaba a prueba la fidelidad. Búscate amigos como ellos. Y ahorita verás lo que ellos estuvieron dispuestos a hacer. El mundo te va a decir, mira, la tierra que fueres, haz lo que vieres. A ver si cuando te manden a San Francisco o allá, la meca, ¿no?, de la inmoralidad sexual, te dicen, no, pues haz la tierra que fueras, lo que vieres, te mandaron allá del trabajo, pues ni modo, pues haz lo que hagas, para que no te critiquen, para que no te persigan, para que no te vayan a aventar un horno de fuego, ¿no?, en rechazo por ir en contra de sus prácticas. Pues no, eso no es un consejo de Dios, es un consejo completamente del diablo. Y no podemos tomarlo como sabio, como fiel. El rey ha puesto su oferta final y espera que ellos recapaciten. El mundo constantemente te está diciendo, recapacita, estamos en el siglo XXI, las cosas tienen que ir cambiando, tenemos que ir adaptándonos, incluso la Biblia la tenemos que ir a adaptar a la época, al modernismo, al progresismo. Dios nos libre de creer esta mentira. No, 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 de ninguna manera. La palabra de Dios es ayer, es hoy y es por los siglos de los siglos y nunca cambia. Eso no va a cambiar. Entonces, mucho cuidado con eso. El mundo te va a llevar a que tú reflexiones, que tú medites, tal vez estás mal, mira, el aborto no es malo, creo que pues de traer niños al sufrimiento, pues mejor que no lo hagan, mejor que aborten. No, tantas cosas tan turbias, negras y sucias que hoy la gente los empieza a ver como buenas, ¿no? Y como, como aceptables, cuando no lo son cosas inaceptables. Y constantemente nos están llevando a una recapacitación. Piensa, mira, piensa. Estás perdiendo amigos, te vas a quitar likes y ya no va a haber suscriptores, se acabaron tus followers, ¿no? Y no podemos aceptar el recapacita que nos está repitiendo el mundo constantemente y que Nabucodonosor está haciendo en este momento con estos tres hombres. No podemos hacerlo. El rey tuvo un terrible atrevimiento de decir que Dios será el que te salvará, los salvará de mi mano. O sea, él estaba seguro. Eso solamente le corresponde al Todopoderoso, al Dios de Daniel, que ya había dejado manifiesta su omnisciencia. Te voy a leer lo que dice Isaías 43:13. Dice, aún antes que hubiera día, yo era. Está hablando Dios mismo. Dice, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Ay, esto sí le corresponde al Señor de señores. No a un rey, no a un hombre, a nadie, ni nadie, carne, sangre o espíritu. Solo a Dios le corresponde decir cosas como estas. ¿Dónde estaba la soberbia en Nabucodonosor para atreverse a decir semejante cosa? ¿No? Caramba, la soberbia es la peor de las consejeras. Rechaza cualquier consejo que venga de la soberbia. Entonces, después de este ultimátum que les pone el rey, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y te voy a leer lo que dice la Biblia, versión al día. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos de ti, ¿no? Para que se entienda mejor. No era de que, no, pues no vamos a decirte nada ya, así con esa irreverencia. No, estaban queriendo decir, no nos vamos a defender acerca de este tema, lo que es, no nos vamos a inclinar y pues eso que te dijeron es la verdad.
Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. ¿Cómo sería su ira? Que dice la Escritura que se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Yo no sé si se convirtió su cara en no sé, en un hombre lobo, no sé cómo se demoría su aspecto, su semblante, pero de verdad estaba enloquecido de coraje. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Wow. Entonces, dice el versículo 17, he aquí, ahora sí, tienen la palabra ellos. Dice, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel sabía quién era su Dios. Tenía completo conocimiento de su omnipotencia. Y Sadrach, Mesach y Abednego también lo tenían, tanto que tomaron el atrevimiento de decir, y de tu mano Dios nos librará. Ahora, no porque este texto, en este versículo dice así, vamos a estar justificando la doctrina de los decretos, de las declaraciones de fe, del yo puedo, yo decreto, yo declaro, yo sí se va a hacer, y porque pensando que nosotros le tronamos los dedos a Dios, no va por ahí la cosa. Quiero que entendamos que aquí aún estos hombres están dando testimonio de la seguridad que tienen de lo que Dios puede hacer, de lo que Cristo Jesús puede hacer y que por supuesto que los puede librar. Y ellos dicen, y nos va a librar, pero dicen después, pero si no lo hacen, de todos modos, no vamos a inclinarnos a nada. Wow, quiero amigos como ellos que me ayuden, que me empujen a tener esa misma fe. Así que no estaban declarando nada, no estaban decretando nada, simplemente estaban hablando con la seguridad que conocían de Dios contra la seguridad que el rey les estaba diciendo que nadie los libraría, ¿no? Entonces, no es que esto activó y movió la mano poderosa de Dios a su favor. No. Pues, ellos sabían simplemente, ¿no? Así como lo dijo con esa seguridad el rey, así con esa seguridad yo también te lo digo, Señor. Pero también dejo la soberanía en presente. Pero ¿y si no lo hace? Bueno, Dios sabe por qué. Y no vamos a inclinarnos a tu estatua. Eso, de verdad, es dejar el lugar a la soberana voluntad de Dios y no mantenerte en un berrinche, de decir, no, yo ya declaré, yo ya decreté, y se tiene que hacer y punto, se acabó. No, por favor, eso no es antibíblico. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó su aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, como les acababa de decir. Imagínense, ¿no? Cero paciencia, ya no hay paciencia, ya no hay nada, ya hay juicio, ya condenación para estos hombres. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Oye, cuando el enemigo va a venir contra ti y te va a perseguir, no va a mandar a los más debiluchos, va a mandar a toda la caballería, va a mandar a los más fuertes. Así que no te sorprenda cuando vivimos experiencias de estas y la persecución no se hace esperar y no creas que van a venir las cosas fáciles, se van a poner las cosas muy, muy rudas. Sin embargo, Dios aún de eso puede librarnos, si Él quiere, y si no, de todos modos, seguiremos fieles al Señor. Entonces, los varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Wow, ¿te imaginas? O sea, todos los que lanzaron sus fuertes, sus portachones, los más aguerridos, se quemaron y se murieron. Imagínate, se murieron de la quemada. Qué bárbaro, ¿no? Qué muestra que no importa lo que el maligno lance sobre nosotros podemos tener libertad aún contra estos que son instrumentos del maligno para arrojarnos hacia el mal. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Te imaginas? Cayeron atados, pues no cayeron así parados y ¿no? Y la marometa, no, cayeron atados y seguramente cayeron hechos bola y al piso. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó
y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo. Se espantó. Él todavía le hervía la sangre y quería verlos consumir. Por eso se quedó mirando hacia el horno de fuego, esperando que su orden final quedara ejecutada y dejara de ver esos cuerpos arder. Pero en vez de seguir con su ira, de repente cambia de emoción y ahora se espanta, ahora está asustado. Y le dice a su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Y además de eso se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Me encanta esta parte porque no solamente está viendo a 3 hombres, sino está viendo a 4, pero está viendo que están sueltos, es decir, no están atados y que se andan paseando. Puedes imaginarte a Sadrach, oye, Abed, ¿ya viste cómo toco el fuego? Y ve cómo me toca y no me pasa nada. A ver, vamos a esa llama que está más grande, se ve que está más caliente, vamos a ver. Se andaban paseando en el horno y no les pasaba nada. Pero pudo distinguir un cuarto personaje que era como el Hijo de los Dioses. Seguramente él vio un esplendor diferente y lo pudo describir así, wow, algo pues, majestuoso. Pregunta, cuando estamos pasando por una tribulación, cuando tú y yo pasamos por alguna tribulación, algún problema muy fuerte, déjame de recordarte una cosa, los ojos de la gente de afuera, la gente que no conoce de Dios, van a estar ahí para observarte y para ver cómo reaccionas. Tú que hablas de Dios, tú que tienes tu pececito en el carro, tú que te pones playeras que dicen fe, ¿no? Y la armadura de Dios y estas cosas, la gente va a ver cómo pasas esa tribulación. La gente va a observar si estás llorando, ay, lamentándote, sufriendo por todos los golpes que el enemigo y esta tribulación, este mundo cruel trae a tu vida, o en medio del fuego, en medio de la tribulación, en medio de los problemas, tú te mantienes contento, te paseas, andas tranquilo y se puede ver una persona, el Hijo de Dios, que camina contigo, que se pasea contigo, que camina libre contigo. ¿Dejas ver a Cristo Jesús en tu vida? ¿O lo que ven es lamento, sufrimiento, te ven atado, consumiéndote en el problema y aparte solo, sin Cristo? ¿Cómo dejas que te vean? Esto es para reflexionar fuerte, mucho. Por supuesto que sí. Entonces, aguas, porque nos deben de ver a nosotros así como los vieron a ellos. Y dice, y sigue diciendo ahí, el 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sí, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Puedes imaginarte los ojos del rey y de todos los demás. ¡Ey! ¿Cómo? Esto es imposible. Lo imposible delante de sus ojos. Así es como dejamos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y dice el 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Primero, lancen estos peleles al horno de fuego, ¿no? No les dijo peleles, pero pues sí, obviamente los tuvo en poco por ser insubordinados. Pero ya cuando ve que hay alguien que está con ellos y que es muy, muy poderoso, les habló con respeto y les dijo, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. ¿Cómo cambió su actitud, ¿no? Cuando vio la mano de Dios sobre estos varones de Dios. Y después los bendice, dice, bendito sea el Dios de ellos. Pues, caramba, creo que yo podría ser tan terco y soberbio como él, sin Dios y estando en tinieblas como era antes. Pero hoy que estamos en la luz, de verdad puedo ver y digo, a ver, ¿yo sería capaz de decir eso? Bendito el Dios de ellos. O diría, quiero ese Dios y quiero bendecirlo porque ahora quiero hacerlo mi Dios. No, él todavía estaba reconociendo, porque recuerden que los dioses estaban al nivel de él.
Y decía, bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra Sadrach, Mesach, contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como ellos. Podemos ver que aquí aparentemente el rey estaba pues entrando en razón. No, estaba dando un reconocimiento a un Dios que él sentía que estaba todavía a su nivel. Qué dureza, ¿no? Qué soberbia. Pero bueno, era algo, por lo menos había dicho, todos van a respetar a ese Dios y cuidado el que hable mal de él porque se muere y se mueren todos. Wow, hasta ahí, ¿no? Es como que ahora va a ser como que algo como mi cuate, ¿no? Un compa que merece respeto. Pues qué bárbaro. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y bueno, finalmente Dios en esta vida o en la eternidad nos ha de recompensar por ser fieles a Él. Y si algo necesitaban estos tres hombres para ser fieles y mantenerse firmes delante de toda esta bronca en la que se metieron, ellos necesitaban conocer al Todopoderoso y tener raíces profundas de conocimiento y de temor de Dios. Si no hubiesen tenido esto, ningún hombre va a poder mantenerse en pie. Todos se van a inclinar a todo aquello que blasfeme contra Dios. Mucho ojo, mucho cuidado. Por eso anunciemos a Cristo, enseñemos claramente quién es, cuál es su obra, qué significa el Evangelio y cuánta necesidad tenemos de rendirnos a Él y solamente a Él. ¿Ok? Bueno, nos veremos la siguiente con el capítulo 4 de Daniel. Por hoy aquí le paramos. Dios